eso de ahí me va a hacer un trastorno sobre el pH, al igual que su aumento. Entonces va más que nada con los hidrogeniones, no tanto con el pH. Regulación de ácido-base es algo que tenemos que hablar, algo que tenemos que hacerlo muy corto, porque esto de aquí no es una charla de bioquímica o de fisiología, sino que solamente es para recordar. Comenzando con lo que tenemos que recordar es los tapones de nuestro cuerpo, la hemoglobina, las proteínas, el fosfato, el bicarbonato y su lugar de acción principal, más que nada, ¿no? La hemoglobina, como proteína más importante, será de los eritrocitos, el tapón. Las proteínas estarán en el líquido intracelular, el fosfato estará en el intracelular, y el bicarbonato, como ustedes saben, es el tapón más importante que tenemos en nuestro cuerpo y es el también más abundante en el líquido extracelular. Cuando hablamos de estos tapones, van a estar gobernados, por así decirlo, por el riñón o por los pulmones. El riñón me va a dar el componente metabólico de este equilibrio y los pulmones me darán el componente respiratorio. Cada uno manejará los tapones o los componentes, como es el bicarbonato o la PCO2. De ahí vendrá que uno exagere o disminuya su función y eso hará que estos se alteren y hagan un cambio en el pH. Ya entrando un poquito más, sabemos que nuestro cuerpo y nuestros tejidos, dentro del metabolismo de la glucosa en la que producimos energía, uno de los desechos o las cosas que eliminamos es el CO2. Así como un carro que consume la gasolina y los desechos del carro es el humo. Igual nosotros también, dentro de los desechos que tenemos, es el CO2. Y de los tejidos, el CO2 sale. Pero son esos eritrocitos que tenemos circulando por nuestro cuerpo que harán que capte el CO2 para luego transportarlo y, por supuesto, llevarlo a los pulmones. Pero no es algo así tan fácil como decir el eritrocito coge el CO2 y lo lleva a los pulmones, sino que el eritrocito tiene un amortiguador que les había dicho. Ese amortiguador es la hemoglobina y la hemoglobina será la encargada de amortiguar ese CO2, por así decirlo, de tratar de disminuir la cantidad de CO2 para que este no sea un problema para nuestro cuerpo. Entonces, este eritrocito lo que hace es captar el CO2, juntarlo con agua y hacer ácido carbónico para luego hacer bicarbonato e hidrogeniones. Todo ese metabolismo hará que el hidrogenión se libere, que el ácido se libere, y de esta manera hace que la proteína, la hemoglobina, pueda captar ese hidrogenión. Entonces, de esta manera, el eritrocito ayuda a mantener el equilibrio y obviamente también a poder transportar el CO2. Luego, cuando ya el eritrocito llega hacia los pulmones, ese CO2 que había sido descompuesto, por así decirlo, que se unió con el agua y que formó ácido carbónico y que liberó bicarbonato y hidrogeniones, este de aquí en cambio va a hacer todo lo contrario ahora, va a reconstruirse nuevamente. Y ese hidrogenión que se había guardado, que había sido amortiguado por la hemoglobina, se va a juntar con bicarbonato para luego formar ácido carbónico y luego, por medio de la anidrasa, separarlo en agua y en CO2. Y ahí es cuando este CO2 se va a difundir fácilmente por nuestros alvéolos. Y es entonces que el CO2 se libera y que se intercambia. Pero además, y como vemos aquí, también producimos agua dentro de esta reacción. Y por eso es que, si se darán cuenta, nosotros cuando respiramos podemos eliminar agua y eliminamos pequeñas gotitas de agua. Es por esto, es por esta parte que les estoy diciendo. Luego, la parte metabólica será dada por nuestro riñón. Nuestro riñón tiene muchas cosas importantes dentro de este mecanismo, pero dentro de las cosas más importantes está la recirculación del bicarbonato. Ese bicarbonato que se filtra por la orina tiene que ser recaptado, y para poder ser recaptado el riñón va a hacer muchas cosas. Entre una de esas cosas es que el riñón hará que el bicarbonato se junte con un hidrogenión para formar ácido carbónico.
Y luego, al formar ácido carbónico, lo separará en CO2 y en agua. ¿Por qué lo hace esto? Porque el CO2 y el agua son elementos que se transfunden fácilmente por medio de una membrana. Entonces, ese CO2 y agua que se formaron del ácido carbónico se pasa por medio de la membrana y se reabsorbe. Al reabsorberse, entran como CO2 y agua como separados, pero luego de eso, lo que hacen es que se juntan nuevamente y forman ácido carbónico otra vez, para separarse en hidrogeniones y en bicarbonato. Es muy parecido a lo que sucede en el eritrocito, pero el riñón, en cambio, lo hace para poder recaptar el bicarbonato. De esa manera, el bicarbonato entra de nuevo a la sangre y el hidrogenión recircula otra vez. Lo mismo hará con metabolismos con las proteínas, con los aminoácidos, haciendo que estos partes del metabolismo de los nitrogenados y de esta forma hará que se junten los hidrogeniones y poder eliminar estos ácidos. Esto de acá es parte de ese metabolismo de las proteínas, de los aminoácidos, cuando ya hay una utilización necesaria de los aminoácidos, el resto se va a eliminar y será eliminado por los riñones, y nuestro riñón hará que se elimine junto con más ácidos, y así poder también eliminar un poco de ácidos de nuestro cuerpo y hacer que el pH se mantenga en correcto rango. Acá, más que nada, es un resumen de todo lo que sucede, empezando desde abajo, desde los tejidos que producen el CO2, pasan a los eritrocitos, de los eritrocitos van a los pulmones y en el pulmón se libera el CO2, y también el riñón cómo interviene de igual manera en la recaptación del bicarbonato y en la eliminación de los hidrogeniones por medio de la orina. Esto es un eslabón que está perfectamente equilibrado. Cuando uno de los dos falla, va a haber un problema. Y ese problema además, ahora sí, que empiece cuando quiera. ok. Entonces, después de solucionar problemas técnicos, desgraciadamente justo en este momento se cayó el internet, no sé. Pero bueno, como les decía, nuestras células tienen una manera también de ellas ayudar un poco y darle amortiguación también por medio de los electrolitos. En realidad, estos trastornos se van a observar. Y se los traigo a acotación porque la gente a veces ve estos trastornos cuando hay un trastorno ácido-base y se desesperan en cierta manera en tratar de corregir el trastorno electrolítico, cuando lo que deben de corregir en realidad primariamente es el trastorno ácido-base. Entonces les decía que cuando hay una acidosis en nuestro cuerpo, nuestras células lo que hacen es intentan meter los hidrogeniones, los intentan meter hacia adentro, hacia la célula, y ellas de esta manera eliminan el potasio, que es uno de los electrolitos más abundantes dentro de la célula. Luego de esto, también cuando hay una alcalosis, nuestras células lo que hacen también es de la manera contraria, en cambio. Nuestras células toman ese potasio que está afuera y lo intercambian con hidrogeniones, haciendo que los hidrogeniones salgan y obviamente se aumente la acidosis fuera de esto. Pero cada célula lo hará en distinta manera y lo hará de acuerdo obviamente al trastorno y a la necesidad que tenga. Intervalos de referencia en una gasometría normal, común y corriente. Cuando es una gasometría arterial, siempre va a tener ciertas diferencias con una venosa, por supuesto, por el contenido de oxígeno y dióxido de carbono de cada uno. Este de aquí será algo para estudiar y para recordar siempre, porque estos valores siempre tenemos que tenerlos presentes. O sea, esto no es algo que va a venir impreso los valores de referencia dentro de un examen, sino que es algo que nosotros tenemos que tenerlos en
en nuestra cabeza bien. Ahora, dentro de los trastornos ácido-base, hay obviamente 4 más importantes: la acidosis metabólica y respiratoria, la alcalosis respiratoria y metabólica. Cada uno va a tener un cambio primario y un cambio compensador y tendrá un tiempo en el que se realice. Siempre los cambios, cuando es el pulmón el que tiene que actuar, siempre será un cambio rápido, un cambio en minutos o en horas. En cambio, cuando el que tiene que actuar es el riñón, ese cambio siempre se debe esperar durante algunos días que suceda. Esto de aquí se los digo porque así también no es tan rápido, no es tan fácil que se produzcan cambios cuando hablamos de pacientes renales, por ejemplo. Es un poco más complicado los cambios en ellos. Enfermedades o causas que pueden tener trastornos ácidos básicos, hay muchísimos, pero cada uno de estos trastornos, la acidosis metabólica, respiratoria, la alcalosis metabólica y respiratoria, tendrán sus causas más comunes. Por ejemplo, la acidosis metabólica, su causa más común puede ser la diabetes mellitus, cuando hablamos de cetoacidosis. La acidosis respiratoria, enfermedades obstructivas respiratorias. La alcalosis metabólica, vómitos, por ejemplo, sería una de las principales, y las alcalosis respiratorias, la hiperventilación o enfermedades que lleven a la hiperventilación. Ahora, a lo que venimos. ¿Cómo leer una gasometría? Esto de acá es un poco sacado de algunos sitios, quiero que sepan que en realidad son 6 pasos los que podrán encontrar, y estos 6 pasos pueden cambiar y pueden encontrar varias formas y varias maneras. He querido buscar y tener algunos de los más importantes, hacer un resumen y algo que sea un poco fácil de recordar. Entonces, lo primero, lo que siempre les van a preguntar es: ¿la gasometría debe ser arterial o debe ser venosa? Y yo les diría que depende de lo que ustedes estén buscando en la gasometría. Por ejemplo, si ustedes están buscando realmente, por ejemplo, ahora que hablamos de COVID, que son respiratorios, que ya sabemos que vienen siendo respiratorios. La gasometría, no buscaré yo una gasometría venosa, porque lo que quiero saber es los gases arteriales en la sangre, cómo está oxigenando mi paciente. Entonces, la gasometría venosa no sería una buena opción. Siempre será una arterial en este caso. Pero sí, en realidad lo que yo quiero saber es cómo está el pH, o sea, cómo está el bicarbonato, esas cosas que no me importan tanto en cuanto a gases. Buscaré quizás tomar una venosa. ¿Y por qué buscaré tomar una venosa? Porque la gasometría arterial duele. O sea, el pinchazo de por sí duele, pero cuando hablamos de gasometría arterial duele un poco más, porque la arteria está un poco más profunda, porque podemos tocar el nervio que pasa junto siempre. Entonces, duele. Y por eso es la problemática. Pero de ahí siempre les diré que depende de cuál usar. Consejos que debemos tener para poder tomar una buena muestra o para tener una muestra de calidad y resultados de calidad es que la técnica es la que debemos cuidar siempre. Es una técnica sencilla, no es algo complicado, pero hay que cuidarla. La asepsia antes de la toma es importante, como siempre, porque vamos a introducir un objeto extraño en el cuerpo y podemos arrastrar bacterias que estén en la piel del paciente hacia adentro. No olvidar siempre tener anticoagulada la jeringa en sí, colocar heparina o utilizar jeringas que ya vienen preparadas con heparina para la toma de esta muestra, ya que esta muestra no puede coagularse. Por eso necesitamos la heparina siempre. Expulsar inmediatamente las burbujas que nos queden, ya que como burbuja nos puede alterar el contenido de los gases de nuestra muestra.
tratar de que cuando sacamos una gasometría, la gasometría sea leída inmediatamente. Si tenemos un gasómetro en nuestro sitio, es lo prioritario, pero si no lo tenemos, ir rápidamente al laboratorio, tampoco que corriendo de matarse, aunque ir rápidamente sin quedarse con la muestra mucho tiempo. Luego, si no podemos o no tenemos el tiempo o necesitamos transportar esta gasometría, lo cual es un poco raro de transportarla de un lugar a otro, pero bueno, pero si hay que transportarla, debe estar de manera, debe ser guardada en un recipiente donde por lo menos nos dure 30 minutos en frío, para que la gasometría no se dañe. Ahora, los pasos para leer una gasometría. En sí, podemos encontrar en muchos sitios 6 pasos. Y 6 pasos son los óptimos, pero los he querido reducir a 4 porque son los más importantes que tenemos. El primer paso, antes de los 4 que les estoy poniendo, sería hacer la correlación de la gasometría para saber si mi gasometría es arterial o es venosa, o para saber si se me mezcla la sangre, se puede mezclar. Entonces debo hacer yo una correlación. Pero eso de ahí es un paso previo, por lo cual no lo he tomado en cuenta. De ahí mis 4 pasos que les doy es saber si es una acidosis o una alcalosis. Segundo, si esta es respiratoria, es metabólica o es mixta. Tercero, si está compensada, no compensada o está sobrecompensada, como por ahí he leído. Ya les explicaré de eso. Y lo último, el cálculo del anion gap. Y el otro que me faltaría, que tampoco lo he puesto, es determinar el delta gap, que es algo un poco más avanzado, buscando otras cosas. En realidad son estas 4 cosas las que quiero buscar ahora y las que quiero explicarles ahora. Por ejemplo, con un caso clínico, porque tenemos que llevar las cosas a la práctica. Este caso clínico muy común, es más que nada para referencia y para poder tener y para poder explicar esto. Lo van a encontrar en muchos lados, casos parecidos, un caso clínico común. Sí. Mujer de 65 años, diabética tipo 2, usa insulina 15 unidades diarias, pero ha dejado de inyectarse hace 5 días porque le llegó un mensaje al WhatsApp diciendo que los pacientes que utilizan insulina son más propensos a contaminarse con COVID. Eso le llegó de la vecina, del grupo de la Ciudadela, entonces la señora dejó de inyectarse insulina. Luego, su esposo la encuentra en el baño de su habitación, semi-inconsciente o mejor dicho, obnubilada, ¿ya? Por lo cual la trae a la emergencia. Digamos que ha tenido un deterioro de nivel de conciencia, una disminución de su estado de la conciencia, y su esposo se asusta y la trae a la emergencia. Obviamente pensando de que ella está contaminada con COVID, por supuesto, como todo es en esta época, sí. Al llegar a la emergencia lo que encontramos es una paciente somnolienta, con palidez, con frialdad, con diaforesis, con signos de deshidratación. Sus signos vitales va a ser una frecuencia cardíaca de 130, una presión 90-50, frecuencia respiratoria de 34 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno está en el 84% y la temperatura está en 37.6. En exámenes de laboratorio encontramos glucosa en 500 o más de 500, urea en 80, CREA en 1.6, sodio en 126, potasio en 3 y cloro en 88. En un examen de orina, en un físico-químico que se realiza rápidamente, encontramos como cosas relevantes glucosa en más de 1000, o sea, una glucosuria, y cetonas de 3 a 4 cruces, hablando de que tenemos también cetonas en orina. Importante, ¿no? Por lo que hablamos ahora, la gasometría, tenemos un pH en 7.35, un bicarbonato en 11, una PCO2 en 15, una PO2 en 104, saturando 88%, lactato en 6 y un exceso de base en menos 16. Entonces, por ahí tenemos nosotros ya a nuestra paciente con nuestros signos, nuestros síntomas, nuestra clínica, nuestro antecedente de importancia y lo que nos importa que es nuestra gasometría. Entonces, primer punto, acidosis o alcalosis es lo primero que nos preguntamos. Y cuando hablamos de acidosis o alcalosis, hablamos de pH, casi siempre.
Entonces, el pH va a ser siempre el logaritmo negativo de la concentración de los hidrogeniones. Esto es como concepto, pero en sí, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el pH siempre va a estar contrario a los hidrogeniones. Por ejemplo, si el pH baja, los hidrogeniones suben. O, dicho en otra forma, si los hidrogeniones han subido, quiere decir que el pH va a bajar. Si los hidrogeniones bajan, el pH va a subir. Eso es lo que trata de decir el concepto de pH. Y el valor del pH que sea casi fisiológico o fisiológico, o sea, esté dentro de los rangos de 7.35 a 7.45, no necesariamente me va a descartar una alteración ácido-base. Por eso, para saber si es una alcalosis o una acidosis, yo no recomiendo ver el pH, sino ver al paciente, ver la clínica del paciente. Es importantísimo para yo poder tener mejor o más claro lo que está pasando, lo que pasa en mi gasometría y por qué mi gasometría está así. Ver al paciente siempre. Entonces, pensando en esto, tengo obviamente los componentes, ¿no? El componente respiratorio, el componente metabólico, y que estos componentes van a estar dados por el PCO2 o por el bicarbonato, dependiendo de cada uno. Y acá, el bicarbonato siempre es contrario a los hidrogeniones. Entonces, cuando el bicarbonato baja, los hidrogeniones suben. Y si los hidrogeniones suben, de acuerdo a lo anterior que les decía, el pH baja. Si el bicarbonato sube, los hidrogeniones bajan. Y si los hidrogeniones bajan, el pH sube. Diferente es con lo que sucede en la parte respiratoria, porque en la parte respiratoria el PCO2 siempre va a ir de la mano o en la misma dirección que los hidrogeniones. Si la PCO2 baja, los hidrogeniones también bajan. Y si la PCO2 sube, los hidrogeniones también suben. Esto siempre acuérdense. Esto de aquí lo he leído muchísimas veces, está por todos lados, son cosas básicas, pero tenemos que tenerlo muy en mente para poder leer e interpretar la gasometría. Entonces, lo que les decía, haciendo esto ya y juntándolo con el pH, cuando el bicarbonato baja, los hidrogeniones suben y el pH va a bajar. Entonces hablaremos de que es una acidosis. Y como es el bicarbonato el que está trastornado, hablaremos de que es una acidosis metabólica. Y así podemos hacer con todos. Cuando la PCO2 baja, los hidrogeniones también bajan y el pH se aumenta. Con lo que diríamos que es una alcalosis. Pero como el trastorno es de la PCO2 y es la PCO2 la que está alterada, hablaremos que es respiratoria. Y así podemos ir haciendo las conjugaciones de cada una de las cosas y podemos tener nosotros nuestro primer diagnóstico, por así decir, de la gasometría. Acá podemos hablar los trastornos con números, hablando de que la acidosis metabólica, hablaremos de pH menos de 7.35, con bicarbonatos menores a 22, la alcalosis metabólica, pH de más de 7.45, con bicarbonatos mayores de 26. Y así, en sí, los valores de bicarbonato van a estar siempre alterados o cambiados de acuerdo a la bibliografía que ustedes lean. Pero tengan en cuenta que siempre será entre 20 a 26, entre 19 a 26, o sea, siempre tendrán unos rangos por ahí parecidos, ¿no? Y obviamente también a veces de los laboratorios y de la máquina que usamos para la gasometría va a cambiar también. En cambio la PCO2 no, la PCO2 siempre va a ser la misma. Entonces, como segundo punto, está compensada, no está compensada, está parcialmente compensada, está sobrecompensada. Muchos términos. En sí, yo solamente les diría que manejen compensada o no compensada y pare de contar. No hablemos de otros términos porque pueden llevar a la confusión. En sí, cuando el trastorno está compensado, el pH siempre se deberá encontrar en valores cercanos a lo fisiológico, pero no es una regla esto, puede estar esto alterado totalmente. Y
se necesita determinar qué tipo de compensación existe. Por supuesto, para tratar de ver qué tipo de compensación existe, debemos acordarnos del cuadro anterior que les dije, que cada trastorno va a tener una compensación o un cambio compensatorio. Y debo pensar en ese cambio compensatorio. Y debo también tener mi primer diagnóstico, si es una alcalosis o una acidosis, y si es metabólica o es respiratoria. Entonces, lo más común, y dentro de los trastornos, el más común va a ser la acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica va a tener una fórmula. Y esa fórmula va a ser la PCO2 esperada, porque es la PCO2 la que se me va a alterar. Entonces la fórmula será 1.5 por el bicarbonato más 8, o sea, el bicarbonato que me salió en mi prueba. Y así también tendremos reglas para toditos los tipos. Vamos a tener fórmulas, sí sería bueno, hasta aquí también está por todos lados, lo pueden encontrar y lo pueden tener, o se los pueden aprender, depende como deseen, pero son muchísimas fórmulas que las van a encontrar. Entonces, si se acuerdan, teníamos a nuestra paciente somnolienta, con palidez, con frialdad, y nuestra paciente tiene para nosotros un trastorno gasométrico. Si vemos, nuestro pH está normal, pero no quiere decir que nuestra paciente no tenga un trastorno gasométrico. Está normal, y por lo que vemos, ella es una diabética que ha dejado de consumir su insulina, y que por ahí nosotros estamos pensando en que su trastorno es metabólico. Por ahí. Por lo cual yo diría y veo enseguida es el bicarbonato, el cual está en 11. Y ese bicarbonato está abajo. Si el bicarbonato está abajo, los hidrogeniones han subido. Y si los hidrogeniones han subido, el pH debería estar bajo. Por lo cual yo tiendo a decir que esta señora lo que tiene es una acidosis metabólica como un trastorno primario. Pero debo saber si esta acidosis se ha compensado o no. Y ahí voy yo a la fórmula, el 1.5 por el bicarbonato más 8. Esto de aquí me va a dar 24.5. Esto es el valor del PCO2 esperado. Este valor lo que me va a decir a mí es que va a estar en un rango entre más menos 2. O sea, puede llegar hasta 26.5 y hasta 22.5, el valor más bajo y el valor más alto. Pero nuestra PCO2 está en 15. Entonces, quiere decir que está compensada, no está compensada, por lo que decían por ahí, está sobrecompensada. En realidad está compensada, pero la PCO2 se pasó del rango menor del 22.5, con lo cual me dice a mí que sí se compensó, pero que se pasó. Y yo pensaría en que esta paciente lo que tiene es un trastorno mixto. Tiene una acidosis metabólica como primaria, más una alcalosis respiratoria que compensó al inicio, pero luego se pasó. ¿Y por qué reafirmo esto? Porque veo que mi paciente, dentro de sus signos vitales al inicio, tenía una frecuencia respiratoria de 34. O sea, me estaba hiperventilando, me estaba barriendo y eliminando el CO2 que tenía ella de más. Con lo cual, yo pienso que eso de ahí es obvio, es un trastorno mixto. Y por eso, siempre, y les repetiré, que hay que ver al paciente. La clínica y la semiología va a mandar siempre en estos pacientes y en todos los pacientes, sí. Porque nosotros no estamos viendo un laboratorio, no vemos la gasometría como tal, porque si yo veo la gasometría como tal, es más difícil pensar en qué es lo que sucede. O sea, solamente haría una fórmula y ya, y nada más. Pero el paciente está ahí y me lo está diciendo con lo que le sucede, con los signos y con los síntomas que está teniendo el paciente. Y por último, el cálculo del anion gap. Este cálculo del anion gap es más que nada cuando hablamos de que el paciente tiene una acidosis metabólica. Si el paciente tiene acidosis metabólica, debo yo buscar anion gap. Y este anion gap va a ser la diferencia entre los principales cationes y aniones en la sangre, o sea, entre los elementos positivos y los elementos negativos. El rango va a ser de 8 a 14, poniéndolo a veces, ponen como menos de 15
es anion gap normal, o más de 15 anion gap alterado. Para esto, si ustedes buscan, encontrarán muchísimas, pero muchísimas mnemotecnias para saber ustedes sobre cuáles son las causas del anion gap elevado. Primeramente, el cálculo del anion gap, como les dije, siempre va a ser de los positivos menos los negativos, y el cálculo será sodio más potasio menos el cloro menos el bicarbonato, que son los negativos. Este cálculo me debe dar a mí, como les dije, un valor menor a 15 para normal, un valor mayor a 15 para elevado. Mnemotecnias. Está creador, que lo vi por un video, la C de cetoacidosis, la R de rhabdomiólisis, la E de etanol, la A de ácidos acetilsalicílico, D de drogas en general, la O de oxígeno, la R de renal. También está otras como la K múcleas, esta KC de monóxido de carbono, la A de aminoglucosios, la T de teofilina, M de metanol, U de uremia. O sea, hay muchos, y también así como hay para la acidosis metabólica, también habrá las causas de anion gap normal que me puedan estar causando, como diarrea, insuficiencia adrenal, enfermedades renal crónicas, espionolactona, acidosis tubular, aldosteronismo. Hay muchas más fórmulas, hay muchos más mnemotecnias o acrósticos, porque estos son acrósticos en sí, por así decirlo, que terminan en lo mismo siempre. Van a terminar en lo mismo, y me resuelven esas causas que puede tener mi paciente. Y bueno, eso es el final de cómo interpretar o cómo leer o cómo ver una gasometría. Y al final de esta charla lo que quiero es, obviamente, agradecer a todos los médicos, a todos los que estamos ahí enfrente de esta pandemia, atendiendo a las personas, en especial a mi esposa, la cual también está desde su trinchera, desde su clínica, dándolo todo. A mis jefes, que están ahí siempre con nosotros, apoyándonos, y no son jefes de esos que están tras una computadora, sino que están ahí, hombro a hombro con nosotros. A mis compañeros, que están siempre ahí también, que hacen que las guardias, aunque difíciles que son, sean divertidas en cierta manera, en lo que se puede. No hablemos de diversión, de que hay fiestas, sino de que la guardia sea amena y no la hagan tan pesada. Y a mi hospital, a ese Seibos que está peleando día a día. Recuerden siempre que siempre ha sido nuestra esencia el primum non nocere, y que debemos estar ahora más que nunca unidos y prepararnos día a día, porque solamente el que se prepara va a poder aguantar y va a poder saber qué hacer en estos casos duros y en este tipo de situaciones como las que tenemos.